Última hora desde el corazón del altiplano, Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y rostro más firme contra el crimen organizado en México, exige sin rodeos la condena máxima contra Hernán Bermúdez Requena, alias el Comandante H, ex jefe de Seguridad Pública en Tabasco y presunto líder de la célula criminal conocida como La Barredora. El delito: asociación delictuosa, secuestro y extorsión. La sentencia solicitada: hasta 158 años de prisión. No podemos permitir que estructuras criminales disfrazadas de instituciones vuelvan a tomar control del Estado, sentenció Harfuch en un mensaje que ya está circulando por todas las redacciones del país. Con esta declaración, el funcionario no solo exige justicia, sino que lanza una advertencia directa a todos aquellos que, desde el poder, han protegido a organizaciones delictivas. La noticia de la audiencia remota celebrada hoy desde el penal del Altiplano sacudió a Tabasco, pero fue el posicionamiento de Harfuch lo que marcó el verdadero quiebre. Porque esta vez no se trata solo de un juicio. Se trata de limpiar a las corporaciones policíacas infiltradas por el narco y enviar una señal de que nadie, ni siquiera un secretario blindado por el poder, está por encima de la ley. El número impacta: 158 años. Pero lo que está en juego va más allá del castigo individual. Es una batalla simbólica entre dos fuerzas: la corrupción institucionalizada y la voluntad de restaurar la seguridad desde sus cimientos. Y en el centro, una figura que no ha dejado de confrontarlas: Omar García Harfuch. Para entender la magnitud de este caso, es necesario conocer el origen y funcionamiento de La Barredora, una célula criminal que nació al amparo del poder estatal y que durante años operó como un cártel policíaco dentro de Tabasco. La Barredora no surgió como una típica organización delictiva independiente. Su nacimiento fue silencioso, dentro de las propias estructuras de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, durante la gestión de Hernán Bermúdez Requena. Oficialmente eran mandos medios, escoltas, policías operativos. En la práctica, se trataba de una red paralela dedicada a levantar, extorsionar y ejecutar a nombre del crimen organizado. Diversas fuentes periodísticas y denuncias ciudadanas coinciden en que esta célula tenía vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, operando como su brazo local en la región de la Chontalpa y la zona conurbada de Villahermosa. A cambio de protección política y administrativa, los integrantes de La Barredora mantenían el control del cobro de piso, secuestros express y desapariciones dirigidas, todo con uniforme, patrullas oficiales y placas reales. Durante el periodo 2021 a 2024, Tabasco vivió un repunte de violencia sin precedentes. Los secuestros aumentaron un 47% según cifras del propio Secretariado Ejecutivo. Comerciantes y empresarios locales denunciaban un patrón común. Eran detenidos por policías que nunca los presentaban ante el Ministerio Público. Muchos jamás regresaban. El nombre de La Barredora proviene de su modus operandi: limpiar territorios para entregarlos al control de grupos mayores. Era una operación quirúrgica y silenciosa. Y su líder, el entonces secretario Bermúdez, mantenía una doble cara mientras daba conferencias de prensa sobre seguridad. Por debajo de la mesa, coordina operativos criminales disfrazados de acciones oficiales. Hoy, con su captura, esa estructura empieza a derrumbarse. Pero los cimientos del terror que sembraron siguen presentes en muchas zonas del estado. Hernán Bermúdez Requena, conocido entre los cuerpos policíacos como el Comandante H, no siempre fue una figura vinculada al crimen. Su carrera comenzó en el ámbito administrativo, ocupando cargos menores en el sistema penitenciario de Tabasco. Pero fue a partir de 2019, cuando asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que su nombre empezó a figurar con fuerza y oscuridad. Bermúdez no era solo un funcionario más. Era un operador político con peso en el gabinete estatal y fuerte respaldo desde el centro. Cercano a figuras de alto nivel en Morena, logró consolidarse como uno de los hombres de confianza del entonces gobernador, Adán Augusto López Hernández. Su discurso era el de la legalidad, el combate frontal al delito y la dignificación de las corporaciones. Pero debajo del discurso se gestaba una de las redes más peligrosas del país. Durante su gestión, decenas de elementos policíacos con antecedentes criminales fueron reincorporados. Se incrementó el uso de patrullas sin registro visible y los operativos sin identificación oficial. Todo esto, bajo el control directo del Comandante H, quien, según investigaciones actuales, orquestaba operaciones ilegales bajo el amparo del uniforme. Bermúdez no solo protegía a La Barredora, él era presuntamente su cerebro. Las órdenes salían desde sus oficinas y su círculo más cercano, jefes de área, mandos intermedios y directores operativos, formaban parte activa de la estructura delictiva. Usaban la fuerza del Estado para secuestrar, extorsionar y ejecutar a rivales de su organización. Incluso, cuando los rumores de su implicación comenzaron a crecer,
Bermúdez se mostró intocable, aparecía en eventos públicos, inaugura cuarteles, hablaba de pacificación. Pero dentro de las filas policíacas, su alias ya era conocido. Él, Comandante H, dueño de la doble moral más letal que ha conocido Tabasco en décadas. La historia de Hernán Bermúdez Requena no puede entenderse sin hablar de las estructuras políticas que lo impulsaron y protegieron. Su ascenso al poder no fue un accidente, fue el resultado de una red de complicidades que lo blindó, lo posicionó y lo sostuvo, a pesar de múltiples señalamientos y alertas internas. El punto clave de su ascenso fue en 2019, cuando fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández. Hoy, una de las figuras más influyentes dentro del círculo presidencial. Bermúdez fue presentado como un perfil técnico, con experiencia penitenciaria y mano dura. Sin embargo, desde el primer año de gestión comenzaron a circular reportes sobre abusos, detenciones ilegales y vínculos con grupos criminales en la región de La Chon-Talpa. Lejos de ser removido, su influencia creció. Bajo su administración, la Secretaría de Seguridad en Tabasco tuvo acceso a presupuestos multimillonarios, contratos opacos de adquisición de patrullas, uniformes y tecnología de vigilancia. Muchos de estos contratos, hoy bajo investigación, fueron asignados a empresas ligadas a antiguos colaboradores y familiares políticos de alto nivel. La pregunta que hoy muchos se hacen en Tabasco es directa. ¿Cuántos sabían lo que hacía Bermúdez y decidieron callar? Porque para que una estructura como la Barredora operara desde dentro de la SSP sin frenos ni auditorías, se requería algo más que omisión, se requería complicidad activa. Algunos exfuncionarios que trabajaron con él ya han abandonado el país. Otros, hoy en cargos públicos o buscando posiciones políticas en Morena, guardan silencio total. Pero el efecto Harfuch ha comenzado a remover piezas. El actual secretario de Seguridad ha sido claro. No habrá intocables. Y su postura firme contra Bermúdez podría ser solo el inicio de una investigación más amplia que toque a actores políticos, financieros y judiciales que durante años operaron como red de protección. Si cae uno, pueden caer muchos. Y en el fondo, eso es lo que más temen en Palacio. Que la Barredora haya dejado huellas hasta el escritorio de un exsecretario de Gobernación. La caída de Hernán Bermúdez Requena no fue inmediata ni local. Tras su salida voluntaria de la Secretaría de Seguridad Pública, en enero de 2025 desapareció del radar. Durante semanas se creyó que estaba resguardado en algún rancho de la región serrana de Chiapas. Sin embargo, informes filtrados por agencias de inteligencia confirmaron lo impensable. El comandante H había salido del país y se refugiaba en Paraguay, protegido por una red de exmilitares y operadores financieros ligados al crimen transnacional. Fue entonces cuando se activó lo que hoy se conoce como Operación Jaguar. Bajo coordinación directa del secretario Omar García Harfuch, en colaboración con la Interpol, la DEA y autoridades paraguayas, se trazó un operativo de alto perfil para ubicar, vigilar y capturar al exfuncionario mexicano. Durante semanas, drones encubiertos y vigilancia aérea monitorearon una finca de lujo en las afueras de Surubí, una zona exclusiva a orillas del río Paraguay. Bermúdez había adoptado una identidad falsa con documentos emitidos en Bolivia y Panamá. Pero un error técnico lo delató. Una llamada satelital encriptada con destino a Villahermosa fue interceptada, revelando su ubicación exacta. La captura se realizó en silencio, sin disparos, sin exposición mediática. Un comando de élite de la CENAD, con el aval del gobierno mexicano, entró a la finca la madrugada del 28 de agosto. Bermúdez fue esposado, revisado médicamente y subido a una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana que partió rumbo a Toluca. Desde ahí fue trasladado al penal del Altiplano. La operación fue descrita por Harfuch como un mensaje directo para quienes creen que huir al extranjero garantiza impunidad. Pero lo más impactante no fue la captura en sí, sino la rapidez y precisión con la que fue ejecutada. En menos de 72 horas, desde la orden de localización internacional, el exjefe de la Barredora ya estaba bajo custodia en territorio mexicano. Este golpe no solo evidenció el poder operativo del nuevo esquema de inteligencia, también confirmó lo que muchos temían. La red de protección de Bermúdez era tan internacional como su ambición de impunidad. El 20 de septiembre, desde el Penal Federal del Altiplano, se celebró una audiencia remota y privada entre Hernán Bermúdez Requena y un juez de control del estado de Tabasco. Las medidas de seguridad fueron extremas, sin acceso a medios, sin público presente y con vigilancia reforzada. A través de una videollamada cifrada, se le notificaron formalmente los cargos que podrían llevarlo a una condena acumulada de hasta 158 años de prisión. El primero y más grave, secuestro agravado. Las autoridades cuentan con al menos 7 casos documentados en los que elementos bajo su mando levantaron a ciudadanos sin orden judicial y sin registro de ingreso a instalaciones policiales. En todos los casos,
Las víctimas fueron liberadas tras el pago de multas, o en algunos, nunca aparecieron. Por este delito, la pena mínima es de 50 años y puede alcanzar hasta 100. El segundo cargo, asociación delictuosa. Se le imputa haber dirigido, financiado y encubierto una estructura criminal operando desde el interior del aparato de seguridad. Testimonios de policías activos y exfuncionarios lo señalan como el eje de coordinación entre la barredora y ciertos mandos administrativos. Esta acusación contempla penas que van de 7,5 a 18 años. El tercer cargo, extorsión continuada. El Ministerio Público presentó pruebas de cobros ilegales a empresarios, transportistas y comerciantes locales. Muchos de ellos extorsionados mediante amenazas de detención o clausura falsa. En este rubro, la pena va de 20 a 40 años. Y esto no es todo. La Fiscalía General de la República ya evalúa abrir causas paralelas por delitos federales, como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y violaciones a derechos humanos. La acumulación de estos cargos no solo representa un castigo ejemplar, representa también un cambio de paradigma. Por primera vez, un jefe policíaco de alto rango podría enfrentar la justicia no como víctima del sistema, sino como su operador más corrupto. Mientras los reflectores mediáticos se centraban en el proceso judicial contra Hernán Bermúdez Requena, una figura se adelantó al discurso oficial y dejó clara su posición desde el primer momento. Omar García Harfuch. El actual secretario de Seguridad no esperó a que se dictara sentencia ni a que concluyeran las investigaciones. Con firmeza, envió un mensaje directo. El Estado debe exigir la condena máxima, sin privilegios ni negociaciones. En un pronunciamiento breve pero contundente, Harfuch declaró que 158 años es la pena que marca la ley. Y 158 años es lo que debe cumplirse. No vamos a permitir que quienes traicionaron el uniforme hoy se escuden en tecnicismos legales para evitar la justicia. Este posicionamiento no es aislado ni retórico. Harfuch ha construido una reputación de acción y resultados, particularmente desde sus operaciones contra el cártel de Sinaloa, el CJNG y células metropolitanas como Unión Tepito. Pero su intervención en el caso Bermúdez marca un nuevo tipo de desafío. No se trata de sicarios, sino de exfuncionarios protegidos por la clase política. Fuentes cercanas a su equipo aseguran que Harfuch no solo está impulsando una sanción ejemplar, sino que ha pedido una revisión nacional de todos los mandos policíacos que estuvieron activos en Tabasco entre 2019 y 2024. Su objetivo es desmantelar cualquier red paralela que aún opere con estructura, recursos y silencio institucional. Este caso no es solo legal, es simbólico. Y Harfuch lo entiende. Por eso ha asumido el rol de voz pública, de operador estratégico y de garante de que la justicia avance sin freno. En un país donde el poder muchas veces ha sido sinónimo de impunidad, su postura representa algo inusual. La voluntad política de ir hasta el fondo cueste lo que cueste. La detención de Hernán Bermúdez Requena y la exigencia de una condena de 158 años no se limitan al terreno judicial. El caso ha comenzado a desencadenar un efecto dominó que amenaza con sacudir estructuras políticas, ministeriales y judiciales tanto en Tabasco como a nivel nacional. Desde la audiencia remota se han comenzado a mover piezas clave. Exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, que antes gozaban de total inmunidad, hoy están siendo llamados a declarar. Algunos han solicitado amparos preventivos. Otros, según fuentes del Poder Judicial, han abandonado el país discretamente. El mensaje es claro. Lo que parecía intocable ya no lo es. Además, este caso podría derivar en procesos de responsabilidad administrativa y penal contra quienes protegieron, encubrieron o beneficiaron económicamente a la barredora. Contratos irregulares, nombramientos sospechosos, asignaciones directas y desvíos presupuestales ya están siendo revisados. Lo que está en juego no es solo la cabeza de un exsecretario, sino toda una red que pudo haber financiado campañas políticas, comprado voluntades o financiado estructuras paralelas al Estado. En el ámbito político, la presión recae sobre el círculo más cercano del exgobernador, Adán Augusto López Hernández, quien designó y defendió a Bermúdez durante años. Aunque hasta ahora ha guardado silencio, voces dentro y fuera de Morena han comenzado a exigir claridad. Una omisión prolongada podría costar caro, especialmente ante un electorado cada vez más sensible a la impunidad. Pero hay otro riesgo latente. La posibilidad de que la defensa de Bermúdez utilice información interna como mecanismo de presión o negociación. Si decide hablar, podría arrastrar consigo a figuras aún en funciones. Por eso, para Harfuch, este no es solo un caso aislado. Es la punta del iceberg de una limpieza profunda que podría redefinir la relación entre política, crimen organizado y fuerzas de seguridad en México.
Mientras los reflectores iluminan los salones de justicia y los nombres de los poderosos, en las calles de Tabasco las heridas siguen abiertas. Hernán Bermúdez Requena para muchas familias no es solo un nombre en las noticias, es el rostro de una tragedia que todavía no cierra. En las colonias de Villahermosa, Cárdenas y Comalcalco, las historias se repiten con una precisión escalofriante. Comerciantes, transportistas y pequeños empresarios fueron víctimas de cobros ilegales disfrazados de operativos policíacos. En muchos casos, quienes se negaban a pagar simplemente desaparecen. Don Joaquín, un tortillero de 62 años, recuerda cómo en 2023 su hijo fue levantado por una patrulla sin número visible. Le exigieron 50,000 pesos para liberarlo. Nunca volvió. María Fernanda, joven estudiante de Derecho, fue secuestrada junto a su hermano por supuestamente cruzar sin permiso una zona de operación. Su familia pagó, pero ellos aparecieron días después golpeados, amenazados de muerte y con una advertencia. Esto viene de arriba. Estos casos, aunque ahora comienzan a judicializarse, llevan años de impunidad. Para las víctimas, la exigencia de Arfuch representa la primera vez que alguien del poder rompe el pacto de silencio. En las redes sociales y en las calles, la opinión pública es clara. 158 años no alcanzan para todo el daño que hizo, dice un mensaje viral compartido por cientos de tabasqueños. La gente no solo pide cárcel, pide reparación, verdad y justicia total. Y en ese clamor colectivo, una figura emerge como símbolo de esa exigencia. Omar García Arfuch. Para muchos, la única voz institucional que hoy está dispuesta a confrontar de frente el legado criminal de la barredora. El caso de Hernán Bermúdez Requena no es simplemente el juicio de un exfuncionario corrupto. Es el espejo de un sistema que durante años permitió que el poder, el uniforme y la impunidad caminaran de la mano. Hoy, por primera vez, ese espejo empieza a romperse. Con una condena potencial de 158 años, el Estado mexicano tiene en sus manos una oportunidad única. Demostrar que la justicia puede llegar incluso para quienes creyeron estar por encima de ella. Pero esa justicia no puede venir sola. Debe estar acompañada de voluntad política, investigación real y presión social. Omar García Arfuch no ha dejado lugar a dudas. Ha exigido públicamente la pena máxima, desmantelado redes de protección y ha prometido que ningún pacto protegerá al comandante H. Su postura firme marca un antes y un después en el combate contra la corrupción dentro de las corporaciones de seguridad. Ahora, la pregunta queda abierta. ¿Se hará justicia? ¿O veremos una vez más cómo el sistema se protege a sí mismo? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Bermúdez cumplirá los 158 años? ¿Quién más debería estar sentado en ese banquillo? Suscríbete para seguir cada avance de este caso y de todos los que Arfuch está llevando hasta el límite. ¿Por qué esta historia apenas comienza?